Bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy en nuestra cocina vamos a preparar branachia, que son unas empanadas rellenas de requesón. Hay diferentes maneras de comerlos. Al final del video van a ver variedades de cómo los come la gente. Ya puede variar mucho de casa en casa. Sigue siendo una comida muy importante en cada casa de los menonitas. Entonces disfruten el video y espero, si llegan a probar a hacerlo, que les guste la receta. Nomás una aclaración, nosotros hicimos el doble de la mezcla de requesón porque vamos a usar la mitad para otra receta, entonces hicimos el error de mostrar todos los ingredientes, pero básicamente aquí es el doble de lo que se indica en la receta. Se mezcla muy bien para que quede muy uniforme. Si no se puede mezclar bien con la cuchara, puedes meter las manos y mezclarlo bien con las manos. Media taza de crema menonita. Bueno, puede ser cualquier crema, pero nosotros estamos usando crema menonita de Primavera, que es una quesería local que hace muchos productos lácteos menonitas. Y luego es media taza de leche. 4 claras de huevo. Mi mamá también recicla los recipientes. Una cucharadita, ¿no? Yeah. Una cucharadita de sal y ¿cuánto? Media cucharadita de crema de tártaro. Y se van agregando lentamente 2 tazas de harina. Ahorita es una taza de harina más y ya vemos cómo está la consistencia. Y si está muy líquida le agreguemos más, y si no, pues ya son de 3 a 4 tazas de harina. Al parecer 3 tazas fueron suficiente harina. Ahora con la masa se va a hacer un rollo para poder cortarlo en pedacitos iguales. El rollo tiene que quedar del mismo grosor. La razón por qué se hace esto es nomás porque después es más fácil para que todos los pedacitos queden más o menos del mismo tamaño y se aplanan un poco para ya después pasarlos por el accesorio que tenemos para la batidora que extiende la masa, pero también vamos a mostrar cómo se extiende manualmente como se hacía antes. Ya desde muchos años hemos tenido esta máquina. Es de la marca KitchenAid y tiene diferentes cosas que se le pueden poner. Por ejemplo, esto va a ser para meter la masa y hacerla muy delgada para poder hacer los branachia. Esto se lo regalé a mi mamá en Navidad. Primero se tiene que pasar por el nivel más grueso y luego se va cambiando aquí los niveles hasta que esté delgado.
Una vez que la masa tenga el grosor que queramos, vamos a cortar pedazos circulares. Tipo como lo hacíamos con las galletas. No más que esto va a ser un poquito más grande que la forma de las galletas, por eso no usamos el vaso. Ahora los vamos a llenar de requesón. Como ven, es como una cuchara bien rellenita. Es mejor no llenarlos demasiado porque es más fácil que se lleguen a abrir o a romper cuando se estén hirviendo. Le ponemos agua a la mitad de la masa para que se pegue un poco mejor. Se puede cerrar con la mano o pueden usar un objeto. Nosotros estamos usando este de metal que encontramos hace muchos años en una tienda. Nos funciona muy bien, pero no es necesario. Se puede cerrar con la mano también. Nomás lo importante es que quede muy bien cerradito. Si se llega a abrir, antes de meterlo al agua, nomás volver a ponerle un poquito de agua para volver a pegarlo bien. Y ya los pueden guardar en una charola, en una bandeja para hornear, ponerle un poco de harina para que no se peguen. Ahora les vamos a mostrar cómo se hacían tradicionalmente, antes de que tenían electricidad los menonitas. Como ven, extendiendo la masa a mano queda un poco más gruesa. Entonces normalmente se hacían los braneki un poco más grandes y se les ponía más relleno. Y los hacían en forma cuadrada para que no se echara a perder tanta masa. Entonces en vez de circulares eran cuadradas. El agua se usa es para que se pegue un poco mejor la masa. Como ven, algunos me quedaron un poco feos, pero lo importante es que estén ricos. Entonces, a veces salen las cosas feas y saben ricas y hay cosas muy bonitas que las come uno y no tienen mucho sabor. Y por favor, los menonitas que me vean, no me juzguen por mis branaki. Quisimos mostrarles diferentes tipos y tamaños y en la forma en que se hacen los branaki. Aquí hicimos unos que son circulares, serían los más fáciles en hacer y la verdad me gusta mucho cómo se ven. Y las medias lunas y los que eran cuadrados que se hicieron con la masa que se extendió manualmente.
pero como ven, no importa cómo se hacen, solamente que se queden juntos y no se lleguen a romper cuando se hierven. En una olla grande vamos a poner agua, esta olla más o menos hasta la mitad, y le agregamos sal para poder cocer las empanadas. Más o menos tanto así de sal. Si usan una olla más pequeña, pues obviamente sería menos sal. Para hacer la salsa cremosa se necesita manteca de puerco, más o menos tanto así. Y esto es la manteca donde vamos a freír pierna de puerco ahumado. Ya lo hemos freído antes en esto, entonces tiene un sabor ahumado que sabe súper rico. Pero pues, también se puede freír tocino y usar eso. Primero vamos a derretir la manteca. Ya cuando se derrite, le agregamos un poco de harina. Ups, no sé si le puse un poco de más. Bueno, ni modo. Y se mezcla bien. Luego le agregamos la crema. Ya en cuanto la harina y la manteca se han mezclado bien, como se ve, así, se agrega. Creo que vamos a hacer medio litro. Pueden hacer menos, solamente en ese caso sería menos manteca y menos harina, pero no tenemos como una receta fija. Sal y pimienta. Pimienta se puede poner al gusto, igual que la sal, ya depende de el gusto de cada quien. Postbericht so nicht. Este es jamón ahumado. Le dicen serrano, jamón serrano o jamón ahumado. Así se ven ya cocidos y vamos a freír unos para que vean cómo quedan.
Normalmente se comen solamente así, es como que lo más tradicional. Con crema. Pero a mí me gusta ponerle jugo de tomate que hemos hecho en casa. Hay gente que también le pone catsup. Y pues claro, se acompaña con un pedazo de jamón ahumado. Es típico Rusia el jamón. Haben wir hier Beeren? Otros lo acompañan con crema y mermelada. Aquí le pusimos mermelada de chabacano, pero también se puede usar mermelada de fresa o de frambuesa. Ya es de cada gusto personal. ¿Ya? A mi mamá nomás le gusta la crema, no le gusta poner nada más encima. Vamos a probar. Nee, Vater, diese Speise, unser Kraft und dir zum Preisen. Amen. Provechito. Órale, gracias. Así hast du mit dem Dicken gekriegt. Con su requesón adentro. Qué rico. Deliciosos. Muy ricos. El jamón ahumado no puede faltar. Y nos gusta acompañarlo con un té caliente. Ahí está el requesón adentro. Los branaki que sobraron los congelamos y los guardamos para después. Muchísimas gracias por ver el video. Si hay alguna receta que han probado de la cocina menonita y les gustaría que la hiciéramos, pónganmelo en los comentarios. Si conocemos la comida que mencionan, con muchísimo gusto les hacemos un video con la receta. Gracias y hasta el próximo video. Bye.